Muchísimas gracias, Nerio. Buenas noches. Amigos, gracias por su participación el día de hoy. Y hoy día, como les había dicho, ya lo que íbamos a ver es qué es lo que se viene, qué es lo que va a haber en las fiscalizaciones a partir de la fecha y cómo ustedes deberían de prepararse. Y para eso, yo ya les había comentado en la última clase un poco respecto de cuáles eran las tendencias que internacionalmente se estaban viendo y también qué cosa es lo que otras normas, como por ejemplo la penal, estaba implementando respecto de labores, por ejemplo, de compliance, de cumplimiento, ¿no? Y cosas como para evitar la evasión tributaria y también para ir a perseguir diversos tipos de delitos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en esta primera oportunidad, de manera libre, ya, ustedes me empiecen a contar qué situaciones ustedes conocen o han visto que para ustedes vean que esto está mal, ¿no? Hay algo que hay una evasión tributaria, una ilusión tributaria, o también hay un incumplimiento a, a las normas laborales, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, el primero que salga acá, si el señor Masgo me podría comentar algo en su experiencia de qué cosa es lo que él puede haber visto en cualquier lugar, ¿no? No solamente en su empresa, es necesario que me diga en la empresa. Puede abrir su audio, señor Masgo. Sí, buenas noches, doctor. Gracias, Eh, señor Masgo, por ¿Qué participar. tal? Mire, bueno, en la empresa que trabajo se ha dado tema de fiscalización. Es un colegio, administro un colegio y muchas veces se ha dado el caso que el personal, pues, no quiere estar en planilla por el descuento, ¿no? Porque muchas veces alega, no, en el caso de maestras, mi esposa, o el caso de maestros, el caso de maestra, mi esposo y viceversa, tienen seguro, ya no necesito, prefiero estar con el SIS y todo ese tema, ¿no? Pero luego cuando ha venido Sunafil, ya pues se ha dado la realidad, ¿no? Que le preguntaron el tiempo que trabajaban, el horario, el sueldo, y ya se genera un problema para la institución, ¿no? Ujú. Entonces, esas cosas Gracias, señor que Majo. Señor Majo, una consulta. sí. En esos casos, ¿la forma como le pagaban era por recibos por honorarios o simplemente le pagaban eh, directamente sin ningún sustento? No, por recibo por honorarios, sí, también se generaba, el otro era ya ya era, ya no era pues una persona, eh, ¿cómo se llama el término? Que es por locación, sino ella era con un contrato laboral, ¿no? Claro, o sea, lo que tú me dices es que lo contrataban como si fuese una locación de servicios y emitía Exacto. sus recibos por honorario. Señor Ma, muy amable, muy amable. Eh, ¿Alguien más quisiera participar o voy a la siguiente de la lista? Por ejemplo, la señora Ángela Rojas. Si usted tiene otro caso similar o otro que haya visto, por ejemplo, abra nada más su micrófono, señora. A ver, vamos a contar hasta... Ahí está. Profesor, buenas noches. Mucho Gracias, gusto. Ángel. No, por lo pronto no tengo ninguna pregunta, Ya, pero apenas surja una duda, se la voy a formular. Muchas ya, gracias. más que todo es para que tú me compartas si en alguna parte de tu experiencia tú has visto que ha habido algún caso de evasión, de ilusión tributaria o de incumplimiento de normas laborales. Em, sí, he visto temas respecto a Cuéntanos incumplimiento. cualquiera. Es el caso de un familiar Ujú, que ingresó a trabajar y ya llevaba más de un mes y medio, y no le hacían firmar contrato. ujú. Entonces, bueno, acá pues se aplicaría el principio de la primacía de la realidad, no sé, no hay un papel escrito, pero sí, sí se puede comprobar que existe ya un vínculo laboral, ¿no? Porque hay correos, hay recibos y demás
documentos. ¿Cómo le Entonces, pagan? no, recién ha comenzado a trabajar. No, Ah, no ok, ya, o sea, no, sí le ya, pagaron, pero por depósito. Es así, mm, de forma general conozco el caso, ¿no? ya, Lo pero no único, emite recibo, nada. no, porque no tiene contrato y justamente recién se lo habían dado al mes y medio el contrato. No lo he llegado a leer, no lo tengo en mis manos, pero él Mm, tenía precisamente esa duda, ¿no? Recién me da mi contrato, ujú, él ya había llegado a un acuerdo con su empleador, pero ciertas cosas lo cambiaron al contrato. Entonces, él grandioso. tenía la duda, exacto, tenía la duda de si, en este caso, como no hay un contrato firmado, ¿cómo él lo pueden despedir? Lógicamente él puede renunciar, Grandioso. ¿no? Pero ¿qué argumento puede tener la empresa para despedirlo, ¿no? Ese es un caso Ujú, y me ha hecho recordar de otro caso que fue de un amigo que trabajaba en otra empresa, que era que ya habían renunciado y por ley la empresa debería en 48 horas darle la liquidación y todo esto. En este caso habían pasado 20 días y la persona no había recibido nada. Entonces lo que hizo fue, se ingresó fue Sunafil y a Sunafil tuvo que intervenir. La empresa sí le llegó a pagar, pero ya no estaba dentro del plazo de acuerdo a ley, ¿no? Y lo último que supe de ese caso, profesor, fue de que la empresa sí se apersonó a Sunafil, presentó su descargo, pero ya no sé qué sanción le habrá colocado Sunafil. Esos ujú. son los únicos Gracias. casos. A usted, muchas Muy gracias. amable. Miren, yo les voy a seguir, en base a lo que nos han compartido los dos compañeros, ya, yo les voy a preguntar, ¿cuántas veces ustedes de pronto han visto cuando han entrado a su Instagram, a su Facebook o a cualquiera de las plataformas que ustedes siguen, que dicen esas famosas publicidades, se venden facturas, comprobantes de pagos, inclusive la otra vez vi uno que decía comprobantes de pago 2019, 20, 21. No, no sé cómo la hacen, pero te venden de todo tipo de facturas. Y luego, ¿cuántas veces también nosotros hemos escuchado casos en el que la empresa contrata a diversas personas, que a veces son familiares, amigos, pero que en realidad nunca asisten al negocio, nunca asisten a la empresa, ¿no? O casos también como los que a veces hay algunos trabajadores que cobran una parte de su sueldo, pero otra parte de su sueldo no lo cobran directamente ellos, sino le dicen a un familiar que les envíe un comprobante de pago, a un amigo o a su esposa que les envíen un comprobante de pago y lo ponen como sustento de algo que la empresa se ha comprometido a darles y para que no hayan lo que decía el señor Majo, estos mayores impuestos o cargas laborales, cargas tributarias adicionales, ¿no? Ellos tratan de, digamos así, de pitufiar un poco sus ingresos de esta manera. Eh, ¿Quiénes más? Sé ahora que he dado estos dos ejemplos, más los ejemplos que dijeron nuestros dos amigos, y además quiero resaltar algo en común que han resaltado nuestros dos compañeros. Ellos hablaron, por ejemplo, en el caso del colegio, que claro, en un primer momento se hace la relación contractual, digámoslo así, de manera amplia, en el cual solamente están de acuerdo los dos en que reciban como recibo por honorarios, que más bien que hagan la relación como si fuera una relación civil con recibos por honorarios, ¿no? Y después viene Sunafil y hace la observación y termina multando a la empresa y la empresa después tiene que pagarle un monto adicional, ¿no? A veces puede ser porque viene Sunafil, otras veces es porque hay una denuncia anónima, otras veces se llega a pelear el trabajador con la empresa y termina exigiéndole cosas que inicialmente ambos no habían acordado. Y entonces, ¿qué es lo que termina estos dos casos de Ángela y el señor Masgo dándonos como lección, ¿no? Que muchas veces esos tipos de decisiones que a veces tomamos en un primer momento en que las partes no tienen ningún problema, en que están todos muy bien, luego terminan generando más bien riesgos laborales. Y nosotros casi siempre hemos dado como asesoría, ¿no? O como riesgo, solamente hemos dicho, no, acá hay un riesgo laboral, ¿no?
porque quien podría venir y fiscalizarte es la SUNAFIL, que va a venir y va a decir, oye, acá en realidad, como decía el señor Majo, ¿no? No hay un contrato civil, no es una tercerización, no es unos servicios independientes, no, acá tú tienes un servicio dependiente y esto está dentro del concepto de remunerativo y tenías que haberle aplicado todos estos beneficios sociales y pagar todos estos impuestos de salud y otras cosas más, ¿no? Normalmente siempre lo hemos visto desde ese punto de vista, ¿no? Pero sin embargo, como vamos a ver ahora en adelante, lo que también hay, ¿no? Ahora, y más latente y más fácil de identificar por la SUNAT, son riesgos tributarios. Hasta ahí, ¿alguien quiere compartirnos algo? ¿Alguien quiere participar de alguna manera? Seguimos pasando. Entonces, acá, para ir entrando y poder ir viendo cómo es que la SUNAT va a empezar a identificar estos casos, ¿ya? Primero, por algo sencillo, que parece sencillo, pero es muy potente. A la fecha, ya los contribuyentes lo que emitimos son comprobantes de pago y guías de rendición electrónica. ¿Cuál es la potencialidad de que hoy antes eran físicos y ahora son electrónicos? El gran plus de esto es que ya toda la data ya está libre, ya está fácil para que pueda ser explotada y que la misma administración desde un primer momento ya puede saber todos los datos de la transacción, ¿ya? ¿Y cómo es que lo hace eso? Antes tenías algo físico donde para que puedas llevar y auditar esa información tenías que hacer una revisión manual, ¿no? Y dependía la SUNAT de todo lo que nosotros le reportáramos, es decir, de todo lo que era físico, lo mandáramos a un reporte y ahí es donde la SUNAT podría hacernos la revisión. Sin embargo, ahora con la nueva tecnología que tenemos, ¿no? Pues toda esa información de cada una de nuestras operaciones está ya de manera, lo que llaman los ingenieros de sistema, en formato plano, ¿no? ¿Qué es formato plano? Ahora lo vamos a explicar. Ustedes habrán visto que cuando ustedes reciben un comprobante de pago, lo reciben bajo dos formatos. Uno, que es el formato PDF, ¿no? Que en principio es como un físico escaneado, digámoslo así, pero hay otro que muchas veces no le hemos dado mucha atención, que es el archivo XML. ¿Qué es el archivo XML? Es toda la información que nosotros ponemos en ese comprobante de pago, pero en formato plano. ¿Cuál es el plus que tú tengas algo en formato plano? El plus, para los que ya saben sistemas, de pronto lo sacan más rápido, ¿no? Para los que no, es que al tener ese formato, uno puede explotar de mejor manera la data. ¿Por qué? Porque tienes columnas iguales, sabes qué va en cada columna, qué tipo de información va en cada columna, y al tener toda esa información de manera fácil, es decir, una sola línea, quien recibe esa información la puede explotar de mil maneras, ¿ya? Entonces, ¿qué información es la que nosotros normalmente vemos, ¿no? Ok, vemos la glosa, vemos los datos generales de la operación, los importes, quién es el emisor, quién es el receptor de la factura. En los casos de guías de remisión electrónicas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Ya? ¿Y por qué uno de pronto lo puede pasar desapercibido, ¿no? Porque antes las guías de remisión eran físicas y a veces no servía mucho, no le daban mucha validez, mucha importancia a algunas empresas, salvo, por ejemplo, un transportista en el cual tenía que tener esa guía de remisión, porque si no lo tenía, su mercadería o el camión podrían ser intervenidos, ¿ok? Pero ahora, todo eso, como es electrónico, sí, operativamente te hace más fácil, ¿no? Para el usuario contribuyente que no tiene nada que temer, como diría, ¿no? Alan García, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero para aquellas personas que hacen operaciones no reales, sí les podría generar un problema. ¿Por qué? Porque cada vez que ahora que emiten un comprobante de pago, o sea, también tienen que tener una guía de remisión que sustente esas operaciones, ¿no? Y en el caso puntual de temas de
laborales, de servicios, que son los que ahora nos atañen, ¿no? Claro, acá tenemos las cosas normales, venta, compra, pero por ejemplo tenemos algo interesante, ¿no? Recojo de bienes transformados, traslado de bienes transformados. ¿A qué nos suena eso? Nos suena, por ejemplo, a la tercerización de bienes. ¿Cómo es eso? Se preguntarán, ¿no? Muchas veces en las empresas, ¿no? Nosotros producimos algunas cosas, ¿no? Pero hay algunas partes de la producción que se realizan con otras empresas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve asesorando una lavandería, que era tintorería también, ¿no? Ellos producían la tela, ¿no? El producto, ¿no? La ropa, después lo mandaban a una empresa, una fábrica, donde les hacían el servicio de los tintes, el tratado de la ropa, el lavado de la ropa, y a veces, ¿qué pasa? ¿No? A veces estas fábricas son informales, por ejemplo, ¿no? Y no te brindan un comprobante de pago, ¿no? Entonces, no brindan ningún comprobante de pago y cuando llevan la mercadería, ¿qué es lo que hacían? O sea, hacían una guía de remisión falsa. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Si tú todo lo tienes electrónico, si no tienes comprobante de pago, entonces no vas a emitir una guía de remisión electrónica. ¿Eh? Entonces, se te va a hacer más difícil como que de alguna manera cubrir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, otra cosa que también tiene que ver con contratación de personal, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, lo que hacen es tercerizar toda su parte de venta de productos, de comercialización de productos, ¿no? No sé si a ustedes les suene la palabra canvaseo. ¿Qué es el canvaseo? Es cuando tú haces ventas en ruta, ¿no? Por ejemplo, una fábrica o una importadora, ¿no? Contrata a un grupo de personas, que pueden ser personas naturales o a su vez una empresa, y le manda guías de remisión para que ellos vayan con esos productos y pueden ir a diversos puntos, ¿no? A diversas zonas también, y en el camino van vendiendo. No saben a quién le van a entregar el producto, no saben si venderán o no venderán, pero en el camino van haciendo eso, ¿no? Y le pagan una comisión a estas personas, ¿no? No tienen estas personas como trabajadores de su planilla, lo tienen como un tercero, pero hay un servicio, ¿no? Hay un servicio que ellos están contratando y que también a veces pasa lo mismo, ¿no? A veces no hay realmente un pago con comprobante de pago, a veces hay un pago en negro, digámoslo así, ¿no? Y bueno, hay diversas casuísticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero acá rescatar y creo qué es lo que quiero que quede como idea para ustedes, ¿no? Todos los comprobantes de pago, recibos por honorarios, todo lo que nosotros emitimos para la administración es un insumo para que pueda tener perfilado y poder conocer todas las transacciones de todas las empresas desde su origen, ¿ya? Y si bien a la fecha nosotros tenemos y reportamos en estos comprobantes una serie de casillas, ¿no? En el futuro, al ser esto electrónico y al ser esto en un formato de fácil explotación, o sea, mañana podrían agregar más columnas, más casillas, más detalles, para que tú les puedas seguir brindando más información de la operación y ellos poco a poco puedan armar de mejor manera todos los gastos y todos los ingresos que una empresa tiene. ¿Ok? Y eso también cómo se ve en los libros contables. Eh, eh, Se ve de esta manera. Antes, como les decía, nosotros como contribuyentes éramos los que levantábamos esos registros de compras y registros de ventas en base a todas esas facturas físicas, ¿no? Y a la fecha, ¿qué es lo que va a haber? Como todo ya está electrónico y como todos debemos emitir nuestras facturas electrónicas y también recibimos facturas o comprobantes de pago electrónicos, ¿no? Entonces, la administración tributaria, ya de manera general, casi general, a partir de octubre, para empresas de régimen general, ya les va a proporcionar el registro de compras y el registro de ventas. Es decir, ya no va a ser necesario que tú prepares tu registro de compras y de ventas
¿Por qué? Porque la misma administración, en base a todos esos comprobantes que le van reportando diariamente, él ya te va a presentar tu registro de compra, ¿ya? Y te lo va a mostrar de acuerdo a la misma información que tú y tus proveedores le han reportado, ¿ya? Y además, ¿qué más, no? Esas operaciones que tú vas reportando, ¿no? Se va a generar un código por cada una de estas facturas, ¿ya? Y cada una de estas facturas va a estar vinculada con tu libro diario, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que acá estamos viendo? Estamos viendo que poco a poco la SUNAT lo que quiere llegar a lograr es que quiere conocer la información desde su inicio para que poco a poco la SUNAT vaya viendo desde el día uno cuántos serían tus impuestos que tú tendrías que declarar. ¿Cómo es que estaría tu contabilidad? Poco a poco la administración quiere llegar a eso, ¿no? Entonces hay una evolución acá de cómo es que la SUNAT está llegando a ese punto, ¿no? Primero es que está accediendo a nuestros datos, ¿no? Y los datos no solamente de lo que nosotros llenamos, por ejemplo, para IGB, sino también para renta. Y al tener todos esos datos, ¿ya? ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo? Puede hacer comparaciones entre contribuyentes que sean similares a ti o los que estén localizados en diversas áreas geográficas, ¿ya? Puede hacer un mapeo económico, geográfico. Y con eso también puede hacer una auditoría electrónica en tiempos cortos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ve que, imaginemos, ¿no? Si ve que en el último mes, ¿ya? Del año, en diciembre, ahora comparado con el año anterior, emites un montón recibes más bien un montón de facturas. Te facturan un montón de cosas, ¿ya? Y te facturan tantas cosas que tú, por ejemplo, casi llegas a renta de ese año en cero, ¿no? Eso sería un signo, por ejemplo, de alarma para la administración, porque diría, oye, si tus conceptos de facturas de tus proveedores normalmente son estos y mensualmente lo que te facturan son estos conceptos, ¿cómo así? Justo en los últimos días del año o en el último mes del año, recibes un montón de facturas por conceptos que antes ni recibías o por conceptos que no les veo mucha lógica o duplicados a los que normalmente, a los que ya tienes emitiendo en meses anteriores. ¿Me dejo entender con el ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo la SUNAT con este tipo de cosas, ¿no? Con esta data va a ir sacando más información y más información, ayudado también con manejo de sistemas que manejan Big Data, o sea, data pesada, con inteligencia artificial y tratando de ponerle algunos supuestos, ¿no? al software para que le vaya reportando y le vaya mandando alertas, ¿no? Eh, Luego, ¿qué es lo que quiere llegar la SUNAT? Quiere evaluar cuál va a ser los impuestos que tú tienes que pagar sin necesidad que ahora el contribuyente tenga que mandar algún formulario o alguna declaración. ¿Y qué es lo que va a implicar eso para el contribuyente? Para el contribuyente va a implicar que ya deberíamos de tener cada una de nuestras operaciones debidamente sustentadas, ¿ya? Ni bien nosotros recibamos una factura o autoricemos algún gasto. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿cuál es el cambio que ahora se va a ver respecto a estos libros y registros de compras, ¿no? Es que anteriormente el contribuyente enviaba su formulario, enviaba su reporte y en base a eso es que la administración le hacía observaciones. Ahora, ¿qué es lo que se centra el trabajo de la administración? Es que el contribuyente ya no necesita enviar eso. O sea, sí todavía lo tiene que enviar, pero o sea, en realidad ahora la información que más le va a estar interesando a la administración es el reporte de transacción por transacción. Cada una de las operaciones que hace el contribuyente tienen que ser reportadas. Y para el caso de SUNAT, ¿cómo es que está cambiando su punto de vista, su visión? Es que antes
se basaba en ver los reportes de los contribuyentes y en base a esos reportes es que explotaba la data y te hacía las auditorías, ¿no? Pero ahora no. Ahora va a ir desde el origen del dato, es decir, desde las mismas transacciones, una por una, que reporta el contribuyente y en base a eso, la misma administración va a sacar sus mismos registros y va a sacar sus mismas propuestas de declaración tributaria, lo cual ya la administración ya un poco lo ha venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, que algunos de pronto habrán revisado su declaración como trabajadores dependientes o independientes, ya podrán haber visto de que cuando entran a su DJ anual, ya casi toda la información ya está cargada. Ya se sabe cuánto es lo que vas a pagar o cuánto es lo que podrías pedir en devolución, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, estos famosos gastos por alimentación, hoteles y demás, ¿no? Ya tú ya tienes ya una declaración preparada. Pues a eso mismo apunta la administración respecto a las empresas. ¿Ok? Ya, entonces ya tenemos una primera lista, que son los comprobantes de pago. Ahora viene la segunda arma de la SUNAT, que son los sujetos sin capacidad operativa. ¿Qué es esto? Esta es una norma que salió el año pasado, en marzo del año pasado, en la cual se define lo siguiente. ¿Qué es un sujeto sin capacidad operativa? Es una entidad que no tiene los recursos económicos, financieros, materiales y humanos, y otros, o estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos. Entonces, no cuenten. Entonces, ¿qué supuestos son los que está directamente, qué situaciones son las que está directamente queriendo identificar la administración? Son situaciones en las cuales las empresas, las entidades, no cuenten o no tengan recursos idóneos respecto a qué? Infraestructura o bienes, activos, personal, ¿ya? O cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene recursos económicos, financieros, materiales, humanos y otros. ¿Ya? Ahora, con esta pequeña explicación que les acabo de dar, ¿alguien me podría ayudar, ya, respecto a alguna operación, algún caso que hayan escuchado, que se imagine, en el cual la administración, la SUNAT, ¿no?, pueda decirle a alguna de sus empresas o alguna de las empresas que conocen que es un sujeto sin capacidad operativa? A ver, alguien, si me ayuda, o elijo por acá. La señora Cintia Rodríguez, ahí está en la tercera línea. ¿Qué le parece este comentario, señora Cintia? Se fue. Te espanté, creo. Señora Daisy Porras, ¿qué le parece lo que le estamos comentando hasta el momento? O alguien que quiera abrir su micrófono. Voy a saltearme al señor Quiche. Sí, Señor aló. Quiche. Sí, Sí. dígame. Buenas noches, profesor. Quisiera comentar Gracias, Oscar. esto a usted. Me parece muy novedoso y ahí van a caer muchas empresas, lo que comentó hace un momento, pues que suelen comprar factura, ¿no? Pero lamentablemente con esta ley esto la SUNAT va a presumir, ¿no? En el caso de aquellas personas con negocio RUC 10, negocio propio. Por ejemplo, los contadores. Nosotros los contadores en forma independiente que prestamos servicio y algunos que entregan recién horarios y otros que entregan factura a sus clientes, tendríamos que ahí tener ese requisito que se menciona en la norma legal sobre ser sujeto con tener capacidad de financiamiento personal, actividad económica, una oficina, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí se podría sustentar en el caso de pequeños negocios o de pequeños profesionales independientes que están en el negocio y emitiendo factura, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, por un lado, esta normatividad de sujetos sin capacidad operativa está muy bien, pero
lamentablemente ahí la SUNAT a todos nos va a meter en la bolsa hasta que no se sustente debidamente, ¿no? Entonces, Correcto. Oscar, una consulta. Tú me dices que tú eres persona natural con negocios, te entiendo, ¿no? sí, Correcto. Ya. Acá has tocado dos temas súper interesantes, Oscar, ¿no? Primero, bien ha resaltado Oscar que esto, la norma no ha puesto un salvavidas, digámoslo así, a las MIPES, ni a las micro, ni a las pequeñas, ni a las empresas unipersonales. Ya, esta obligación es en general para cualquier entidad, ¿ya? Ese es por un lado. Y por otro lado, algo muy interesante que has tocado, Oscar, ¿ya? Que es lo siguiente, que es lo siguiente.